Pitágoras de Samos, que nació en el 570 a.C., es uno de los filósofos más enigmáticos y trascendentales de la antigüedad. Fundó una escuela que transformó no solo la filosofía griega, sino también la manera en que entendemos el cosmos y nuestra relación con él. Aunque su figura está envuelta en leyendas y pocos de sus escritos originales han sobrevivido, su legado ha sido transmitido a través de sus discípulos y de los pensadores posteriores. Antes de adentrarnos en su concepto de Dios, debemos abordar brevemente la religión en la Grecia de la época, que era una religión politeísta, con un panteón encabezado por el dios Zeus y otros dioses que representaban aspectos de la naturaleza y de la vida humana. Además de ese mundo politeísta, Pitágoras recibe una gran influencia del orfismo, una tradición religiosa griega que se centraba en el mito de Orfeo, enfatizando la purificación del alma, la transmigración, es decir, la reencarnación, y la unión con lo divino. Estas ideas del dios Orfeo influyeron profundamente en Pitágoras, quien adoptó la ceremonia en la inmortalidad del alma y en la necesidad de vivir una vida ética para alcanzar un estado superior. Pitágoras también se sintió influido por las religiones egipcias y de Babilonia. Durante sus viajes, Pitágoras tuvo contacto con sacerdotes egipcios y astrónomos babilónicos, cuyas ideas sobre el orden cósmico y la sacralidad de los números influyeron en su pensamiento. Los egipcios consideraban la geometría y las matemáticas como disciplinas sagradas, una idea que Pitágoras adoptó, desarrolló y convirtió en el núcleo de su pensamiento. También los filósofos anteriores a Pitágoras, como Tales de Miletos o Anaximandro, ya habían comenzado a buscar principios fundamentales para explicar el cosmos, y Pitágoras tomó de ellos esa búsqueda de lo primordial y lo vinculó a los números y a la armonía. Para Pitágoras, la esencia divina residía en la unidad fundamental del cosmos. Mientras los dioses olímpicos griegos representaban aspectos de la vida y de la naturaleza, Pitágoras veía el universo como una totalidad integradora, gobernada por un principio único y trascendental. Este principio era la fuente de toda existencia y su expresión más clara se encontraba en los números. Pitágoras declaró que todo es número. Esta afirmación no debe interpretarse en un sentido literal, sino como una indicación de que el orden del universo está estructurado matemáticamente. Los números para Pitágoras eran elementos eternos e inmutables, reflejando las características de la divinidad. Las proporciones numéricas regían no solo la música y la geometría, sino también los movimientos de los astros y la estructura del alma humana. El número 1 representaba para Pitágoras y su escuela la unidad primordial de la cual emanan todos los demás números, siendo un símbolo del principio divino. Pitágoras utilizó por primera vez el término cosmos para describir el universo, subrayando su carácter ordenado y armonioso. Para él, el cosmos no era caótico, sino una expresión de ese principio divino que lo estructuraba mediante leyes matemáticas. Pitágoras creía que los cuerpos celestes producían una música de las esferas al moverse en perfecta proporción. Aunque inaudible para los oídos humanos, esta música simbolizaba la conexión entre el orden cósmico y la divinidad. La justicia, la belleza y la bondad eran manifestaciones de esa armonía divina, de ese Dios en el mundo humano. Pitágoras sostenía también que el alma humana era inmortal y tenía un origen divino. A través de la purificación ética y el conocimiento de las leyes del cosmos, el alma podía elevarse y reunirse con su fuente divina. Aquí vemos un claro paralelismo con Platón, que va a aplicar esta doctrina a su filosofía. La reencarnación del alma era una oportunidad
según Pitágoras, para que el alma aprendiera y se perfeccionara. Vivir virtuosamente significaba alinearse con la armonía cósmica, acercándose así a lo divino. La armonía, por tanto, es el principio rector en la filosofía de Pitágoras. En música descubrió que las proporciones numéricas simples producían acordes armoniosos. Este hallazgo lo llevó a concluir que el mismo principio de armonía gobernaba todo el cosmos. Un símbolo sagrado en la escuela pitagórica es la tetractis, que consistía en un triángulo formado por 10 puntos dispuestos en 4 filas. Representaban la totalidad del cosmos y sus leyes. Para Pitágoras, la búsqueda de lo divino requería una vida ética y pura, como hemos dicho. Esto que incluía prácticas también como la dieta vegetariana, el autocontrol y la meditación. Estas reglas no eran solo morales, sino también místicas, pues ayudaban al alma a sintonizarse con el orden divino. Pitágoras veía en las matemáticas no solo una herramienta práctica para la vida humana, sino también el medio para comprender el lenguaje del cosmos y por ende el lenguaje de lo divino. La geometría en particular era una disciplina sagrada que revelaba a sus discípulos las proporciones perfectas del universo. El concepto de Dios de Pitágoras, como un principio racional y armónico, influyó profundamente en la filosofía griega posterior y en las tradiciones religiosas. Como hemos dicho, Platón adoptó muchas ideas pitagóricas, especialmente la noción de que el mundo sensible refleja un orden perfecto e inmutable. Su concepto del demiurgo como creador racional del cosmos está claramente influido por Pitágoras. Aristóteles también incorpora la idea de un primer motor inmóvil que guarda cierta similitud con el principio divino de Pitágoras. También filósofos como Plotino desarrollaron la idea del uno pitagórico como una fuente trascendental que recuerda a ese Dios de Pitágoras. Otros pensadores cristianos, como puede ser San Agustín, vincularon estas ideas con la concepción cristiana de Dios, haciendo énfasis en la armonía y el orden cósmico del mundo celestial, pero se lo atribuían a Dios, al Dios cristiano. La importancia del Dios de Pitágoras es tal que revolucionó el pensamiento por completo, pues pasamos de un mundo politeísta a un mundo racional, basado en un Dios racional que va a influir en Platón, y Platón va a influir después en el cristianismo y en el resto de pensadores occidentales cristianos. Por eso, el Dios de Pitágoras es el Dios que transforma y revoluciona el pensamiento. En conclusión, podemos decir que el Dios de Pitágoras no es un Dios en el sentido religioso tradicional, sino un principio trascendental de unidad, armonía y orden cósmico. Para Pitágoras, comprender este principio significaba alinearse con la estructura profunda del universo, alcanzando una vida de virtud y trascendencia espiritual. Su visión ha dejado una huella indeleble en la filosofía, la religión y la ciencia, mostrando que el anhelo de comprender lo divino trasciende las barreras del tiempo y la cultura. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios.